Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que van a ganar un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Víctor Soya Costas, y a Benjamín. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Antes de comenzar con el vídeo, quería agradecerles a todos ya que somos 3000 suscriptores. Me siento muy feliz por esto y se lo debo todo a ustedes. Muchas gracias y ahora, volvamos con el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Naruto. La determinación del forastero autor. Ficción onlirea de copyright novela web. Capítulo 457. CH12, 24, 457. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Si no te importa que pregunte, ¿has visto algún progreso con la pared negra en tu cerebro? Estamos progresando, respondió Takuma tras beber un sorbo de agua de un vaso que estaba en la mesita junto a su sillón reclinable. Resistió el impulso de mirar el otro sillón donde antes estaba sentado su clon, pues Grey apareció en su visión mediante un genjutsu. Al remanente de memoria no le gustaba mucho el Irin de Yamanaka, así que se mantuvo en silencio y fuera de la vista durante las visitas. Entonces, ¿te llevas bien con tu nuevo médico? Creo que sí. Inenpachi fue quien descubrió la existencia de Grey y la pared negra en el centro de su mente. Habían planeado trabajar juntos para resolverlo, pero Takuma decidió dar por terminada la consulta. Takuma declaró que no se sentía cómodo teniendo una relación médico-paciente mientras colaboraban en la investigación del Jutsu clon de sombra. Siendo un profesional consumado, Inenpachi se había distanciado con elegancia, comprendiendo cómo esas dos cosas separadas podían interferir entre sí. En realidad, a Takuma no le importaba. Simplemente no tenía forma de explicar la existencia de Grey. Y lo único que Grey quería de él era que se mantuviera alejado de lo que yacía más allá del muro negro, y por eso no le hacía mucha gracia tener a un caminante mental husmeando. No le quedaba más remedio que terminar esa relación. Era un compromiso que había aceptado para mantener una existencia pacífica. Para construir la mentira, le dijo a Inenpachi que estaba viendo a otra persona, proporcionada por el trabajo. No iba a hablar de los detalles con él porque era personal, pero simplemente no revelar el nombre del Irin con el que estaba viendo era completamente extraño. Al principio, pensó en dar el nombre de alguien que trabajaba con Ambu, quienes no solo estaban sujetos a la confidencialidad médica paciente, sino que, al trabajar con operativos, mantenían en secreto la identidad del paciente. Pero entonces se dio cuenta de que sería un problema si Inenpachi se encontraba con alguien algún día y su nombre salía en una conversación. El Irin de la Ambu estaría completamente confundido sobre por qué Inenpachi pensaba que era un paciente, y eso podría causarle problemas dentro de la Ambu, así que decidió investigar un poco más para encontrar a alguien relacionado con la Ambu que no estuviera destinado en la aldea oculta de la hoja, para que las probabilidades de que se cruzaran fueran bajas. Tras investigar a fondo y encontrar a alguien creíble, decidió que todo era demasiado complejo y que el riesgo seguía existiendo, así que simplemente le dio el nombre de Sango, alias Copperea. Ella no estaba cualificada para lidiar con su problema, pero era alguien que acudiría a él antes de dar la alarma en Ambu, dándole la oportunidad de convencerla de que se lo guardara para sí misma, y ese era un tipo de riesgo que estaba dispuesto a aceptar. Espero que seas diligente con tus visitas, Takuma. Conozco a muchos de tu tipo, y a menudo descuidan cosas que no son trabajo. Aunque el progreso sea lento, debes seguir adelante. La intervención del chakra puede traer varias complicaciones, dijo Inenpachi. Seguro que habla mucho, espetó Grey. Takuma ignoró el disgusto de su compañero y asintió. No sabía si Inenpachi le creía, pues le había dado una lista de Yamanaka que podían ayudarlo, pues, como decía, el muro negro era claramente una construcción nacida del chakra y un Yamanaka sería más adecuado para ayudarlo que otro Irin con una experiencia similar. Por supuesto, esa no era una opción para Takuma, o de lo contrario habría seguido trabajando con Inenpachi.
Cuando salió de la clínica, ya era tarde por la noche, ya que la cita se había fijado tarde, en las horas posteriores al trabajo para ambos. ¿Hay algo que podamos hacer? Le preguntó Takuma a Grey, quien no había desaparecido. ¿Por qué? ¿Ya te cansaste de mí tan pronto? Dijo Grey. Ver su propio rostro mirándolo con esa mirada cautelosa fue sin duda una experiencia nueva. Takuma suspiró. Guárdate tus inseguridades, ¿quieres? Tú mismo lo dijiste. Lo que hay más allá del muro no es bueno, así que hay alguna manera de, no sé, eliminarlo sin dejarte intacto. No quiero, no deberías tener que sufrir. Si hubiera tenido la opción, le habría gustado que Grey y cualquier complicación relacionada con él no existieran. La realidad de su situación era que estaba en un cuerpo que no era el suyo, y eso conllevaba un lastre. Si hubiera una manera de aligerarlo, sería beneficioso para todos. No hay manera. Soy yo. El muro negro y los recuerdos. Deshacerme de él significa deshacerme de mí. Los vas socavando partes de mí. Así que no, estás atrapado conmigo. Takuma no quería aceptar eso, pero tampoco podía hacer mucho más. 3 clones. Eso ya es mucho, más de lo que cualquiera debería necesitar, y aún quieres más. Me doy cuenta de que nunca te he preguntado por qué insistes tanto. ¿A qué viene tanta prisa? Preguntó Grey. Siempre lo molestaba por el tiempo que dedicaba al trabajo o a los entrenamientos, descuidando otros aspectos por ellos. Takuma contempló el cielo y las estrellas. Aunque estaban en una gran ciudad, el cielo estrellado aún era visible en toda su majestuosa belleza. Me pregunto si hay algo ahí fuera, comentó Grey. Solo vio lo que veían los ojos de Takuma. Probablemente. Sería demasiado arrogante pensar que somos los únicos aquí. En cuanto a si llegaremos a conocerlos, no lo sé. Probablemente no. Takuma se metió las manos en los bolsillos. Para responder a tu pregunta anterior, veo un grave peligro en el futuro para el que quiero estar preparado. No solo para protegerme, sino también para proteger a mis seres queridos. Observó la concurrida calle del mercado, con familias comiendo o comprando, trabajadores regresando a casa y grupos de amigos comenzando sus tardes. Y proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos y confían en nosotros. Eso dicen, ¿verdad? Es deber del fuerte proteger al débil. Pensó en cómo se sentiría al ver a estas personas, que solo vivían sus vidas, siendo lastimadas por una de las muchas amenazas que la aldea de la hoja oculta seguramente enfrentará en el futuro. No le hacía ninguna gracia. Pensarlo le encogía el corazón y el estómago. Si pudiera hacer algo, preferiría hacerlo para proteger a toda esa gente. Sin mencionar que literalmente su trabajo era hacer esas cosas. Era un exoficial de la fuerza policial y ahora un agente de la AMBU. La hoja oculta es fuerte. ¿Crees que no sobreviviría? Porque tu forma de vivir así lo hace parecer, dijo Grey. La hoja oculta es fuerte. Sobrevivirá, pero ¿qué pasa con gente como Maruboshi, Taro, Arisu, Ai, Menro, Masaaki, Anko, Mikoto, Yori, Daiki, Kameko? ¿Y si alguno de ellos no lo hace? No quiero perder a mis seres queridos. El todo podría seguir existiendo, pero no sería lo mismo si mi gente no estuviera y la aldea oculta de la hoja era su hogar y, a pesar de sus defectos, había llegado a aceptarla y amarla. También era el hogar de muchas personas que le importaban. Quería protegerla también para ellos. Y con lo que sabía, estaría en grave peligro en varias ocasiones. ¿No estaría el futuro siempre lleno de peligros e incertidumbre? ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? Preguntó Grey. Hasta que la maldición de su conocimiento se agotó. Sin embargo, no pudo decirlo, así que dijo otra verdad. Hasta que no pueda más. ¿Y si el final de eso es un agotamiento largo y profundo? Preguntó Grey con un dejo de preocupación mezclada con ira. Esperemos que no llegue a eso, dijo Takuma. Comprendió por qué Grey se sentía irritado por él. Cada día corría el riesgo de hundirse, pero sentía que no tenía muchas opciones. Cuando alguien sabía lo que se avecinaba, si no estaba en completa negación, tenía que prepararse de verdad, a menos que estuviera dispuesto a rendirse. Déjame decirte, ¿cómo quieres que viva mi vida? Preguntó. Grey siempre le decía que se divirtiera más y, en general, estaba harto de que trabajara todo el tiempo. Tal vez sea porque no tengo acceso a esa parte de tus recuerdos, pero simplemente no creo que valga la pena. Grey había absorbido muchos de sus recuerdos para intentar obtener poder y protegerse, pero se limitaban a los recuerdos de su llegada a este mundo. No era consciente del metaconocimiento de Takuma sobre el mundo ni de su origen en otro mundo.
Dices que quieres proteger a tus seres queridos, y es un objetivo noble, pero ¿vale la pena cuando apenas forman parte de sus vidas? Cuando miren atrás, te recordarán compartiendo sus momentos de alegría y tristeza. ¿Y tú? ¿Qué verás al recordar esta etapa de tu vida? Takuma pensó en cómo recordaría estos días, y fue francamente deprimente al darse cuenta de que sería a través de los recuerdos de su venganza contra Root Shimura Danzm. O pensaría en el estrés y el dolor que sufrió mientras intentaba reconstruirse como luchador y alcanzar nuevas alturas. ¿Estaría orgulloso de su trabajo? Sí, sin duda. Pero sería mentira decir que los recuerdos de esta etapa de su vida serían alegres. Si les dijeras por qué estás lejos y no estás con ellos, ¿crees que lo agradecerían o preferirían que estuvieras con ellos? Preguntó Gray. Fue prácticamente una pregunta retórica. Lo que estoy haciendo es importante. Nunca dije que no lo fuera. Simplemente no estoy de acuerdo con la importancia que le das cuando hay otros asuntos de valor también. Al no obtener respuesta, Gray desapareció. ¿Qué podía decir Takuma para rebatirlo? Tenía pocas palabras, y las que tenía no convencerían a quienes desconocían lo que estaba por venir. Takuma hizo una pausa antes de continuar. No podía permitirse detenerse. Mientras sobrevivieran al futuro, tendrían el resto de sus vidas para apreciar y estar juntos. Caminaba solo por la calle del mercado, rodeado de gente en presencia de sus amigos y familiares, todos ellos felices y contentos. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 3. Votar 2 restantes capítulo 458. CH12, 25, 458. ¿Quieres leer con antelación? Visita Patreon @ubu.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. A primera hora de la mañana, cuando aún quedaba rocío en las briznas de hierba, 3 amigos se encontraron en un gran campo de entrenamiento. Takuma observó a las pocas docenas de shinobis de todas las edades que habían acudido a sus entrenamientos matutinos en uno de los muchos campos de entrenamiento comunitarios, accesibles a cualquier hora del día sin reserva ni límite de tiempo. Estaban abarrotados y tenían restricciones sobre lo que se podía hacer para la seguridad de todos, pero aún así eran una de las infraestructuras más productivas construidas por la aldea. Debo admitir que esto es nuevo, dijo. Es bonito, ¿verdad? Un lugar genial para conocer gente nueva, dijo Nenro mientras echaba un sobre de polvo energético en su cantimplora. Y nuevos compañeros de entrenamiento, añadió Masaaki, ya sudando por el calentamiento. Takuma prefería lugares tranquilos para su entrenamiento y había aprovechado al máximo las instalaciones de la policía y la AMBU. Antes de eso, había usado lugares pintorescos que conocía a través de Maruboshi. Probablemente ahí fue donde empezó todo. Durante sus días en la academia, siempre había entrenado solo, con Maruboshi y esa se convirtió en su preferencia. Esto me recuerda al entrenamiento básico, dijo. Un entrenamiento con mucha gente, aunque aquí cada uno hacía lo suyo, mientras que en el entrenamiento básico todos hacían lo mismo. Claro, ya lo veo. Nenro asintió con una sonrisa mientras miraba a su alrededor. Vamos. Gritó Masaaki de repente, apretando los puños. Takuma hizo una mueca por el escozor en la oreja. Tengo frío. Quiero empezar. Deberíamos. ¿Estás listo? Nenro se giró hacia Takuma, quien gemía bajo el absurdo peso de su equipo de peso corporal. Era mucho más pesado que su carga habitual y no era algo que estuviera preparado para manejar en su nivel actual, pero era algo que necesitaba para el entrenamiento especial de hoy, por lo que había sacado pesas adicionales y complementos del kit en el cobertizo del patio trasero. Has mejorado, pero tu tendencia a intercambiar daño sigue muy presente, dijo, señalándose con el dedo los huesos del brazo. Hoy no puedes intercambiar daño. Esa es una forma de decirlo, dijo Takuma. Nenro se encogió de hombros con una sonrisa encantadora. Nosotros atacamos, tú esquivas. Nada de bloqueos ni ataques. Esquivas lo que puedes, aguantas todo lo demás. Por supuesto, no hace falta decir que no deberías huir a menos que sea absolutamente necesario. Esto no tendrá ningún sentido si solo corres todo el tiempo. Estoy deseando que llegue este momento, sonrió Masaaki, con la emoción reflejada en su rostro. Takuma entrecerró los ojos. Solo quieres pegarme. Era más rápido que ambos. Para que esto fuera beneficioso, tuvo que limitar su movimiento general, algo que podría haber hecho sin las pesas, pero el equipo lo hizo mucho más real, sin posibilidad de aumentar su velocidad instintivamente. Está bien, traedlo vosotros dos.
Masaaki se abalanzó sobre él en cuanto las palabras salieron de su boca y abrió un golpe contundente que Takuma evitó retrocediendo. Su mirada se dirigió a Nenro, quien permanecía de distancia, caminando tranquilamente. Sus miradas se cruzaron, pero Takuma no pudo descifrar lo que planeaba. Nenro siempre fue muy bueno ocultando lo que estaba pensando. «Qué grosero», dijo Masaaki al verlo apartar la mirada y saltar, girando para lanzar una patada de gancho. Habría sido fácil bloquearlo, pero según las reglas, no podía, así que se inclinó, dejando que el chaleco lastrado lo derribara. Masaaki giró de nuevo y le asestó una patada frontal justo en el pecho. Se tambaleó hacia atrás, logrando mantener el equilibrio, solo para ver a Masaaki saltar y estrellarse contra él. En circunstancias normales, habría sido un movimiento arriesgado con altas probabilidades de ser apuñalado, pero aquí, cuando un bando no podía atacar, era el movimiento obvio. Takuma se estrelló contra el suelo, su equipo le quitó cualquier posibilidad de recuperación, y quedó completamente sin aire. ¡Guau! Gritó Masaaki, animándose después del derribo. Takuma tomó la mano de Masaaki y lo levantó con un grudido. Bueno, esto va a ser más complicado de lo que pensaba, dijo. La reducción de velocidad no era el problema. El cambio no solo lo ralentizaba, sino que también alteraba su equilibrio natural, ya que el peso alteraba la interacción de su masa corporal con la gravedad. Si se inclinaba demasiado hacia un lado, las pesas lo arrastraban aún más hacia abajo. Si no controlaba deliberadamente cada movimiento, la más mínima sobreextensión imprevista podía desestabilizarlo o directamente derribarlo. Una vez más, dijo. Masaaki retrocedió unos pasos antes de lanzarse a por otro golpe al cuerpo, pero esta vez, estaba listo y se apartó. Caminó hacia atrás, balanceando el torso de un lado a otro ante los golpes furiosos, concentrado en mantenerse en una buena posición, con los pies trabajando sin parar. Mantenerse en el mismo sitio y limitar el movimiento mejoraba el equilibrio, pero estar en movimiento lo hacía más difícil de golpear. Se estremeció cuando un puño se clavó en su costado y casi se arrastró hacia atrás por instinto, lo que lo habría puesto en una posición más débil, pero sus músculos se tensaron cuando tomó el control mientras recibía una patada en el muslo, solo para balancearse bajo un golpe para que su barbilla recuperara un movimiento estable. Una sonrisa de satisfacción adornó sus labios. Masaaki debió notarlo, pues inmediatamente se lanzó a una entrada deslizante. Takuma saltó para despejarlo desde abajo, pero Masaaki simplemente levantó el pie y le dio una patada en la rodilla, obligándolo a rodar al aterrizar, lo cual fue difícil con el equipo, pero Takuma se puso de pie lo más rápido posible. Masaaki le golpeó el hombro contra la espalda mientras se levantaba, tirándolo al pasto. Joder, gimió mientras se daba la vuelta y quedaba boca arriba. Tener a Masaaki como oponente era como jugar una partida en modo difícil. Era un especialista en combate cuerpo a cuerpo que se desenvolvía muy bien en el cuerpo a cuerpo. La mayoría, incluso sabiendo que el otro bando no podía atacar, mantenía una distancia prudencial, como suele hacer, y se tomaba un tiempo para pensar. Él, en cambio, era de los que aprovechaba al máximo las brechas percibidas desde el principio. Masaaki también reconoció que el verdadero problema era el equilibrio de Takuma y lo estaba usando en su contra. Y, por supuesto, golpeaba con fuerza, así que cualquier ataque de su amigo era un desastre. Takuma levantó la vista mientras la sombra de Masaaki se deslizaba por su rostro. Vamos, no me digas que ya estás cansado. Por supuesto que no, bastardo, respondió al rostro sonriente mientras lo levantaban. Continuaron durante media hora más antes de pedir un breve descanso. Takuma no se molestó en sentarse porque estaba harto de que lo bajaran al suelo cada 2 minutos. Resultó que no estaba acostumbrado a que la gente entrara en su espacio personal con tanta agresividad. La mayoría de quienes luchaban preferían mantener la distancia tras probar uno de sus golpes mejorados. Pero como eso no era un problema ahora, Masaaki siguió atacándolo. Fue completamente molesto. Tener el peso extra en el cuerpo aún le resultaba antinatural, a pesar de haber pasado por esto un par de veces al aumentar la carga del equipo. Takuma nunca se encontraría en una situación similar en combate real, pero fue un entrenamiento excelente porque el peso lo obligaba a compensar la falta de equilibrio natural con otros factores, como un mayor juego de pies y una mejor posición. La falta de bloqueo también lo hizo muy consciente de dónde recibía más golpes, en parte debido a las preferencias de Masaaki, pero también era donde Takuma se dejaba expuesto. Toma, bebe. Nenro le arrojó a Takuma la cantimplora de agua. Gracias. ¿Cómo lo hizo? Pensó Takuma mientras bebía a pequeños sorbos.
Recordó la frustración que sintió contra Izumi cuando la atacó, pateó y agarró mientras ella bailaba a su alrededor con una gracia natural. Conectó algunos golpes que ella tuvo que bloquear o, en ocasiones, forzó cierta distancia entre ellos cuando la empujó al límite, pero su lucha fue principalmente una demostración magistral de pura evasión y la dulce ciencia. Ella siempre lo ponía en desventaja, lo que le facilitaba no darle un golpe limpio. Él no podía hacerlo no como ella, no a su nivel porque no era su estilo ni algo que pudiera hacer con la suficiente habilidad. Pero podría intentarlo. Tras el descanso, Masaaki y Nenro intercambiaron posiciones. Aunque el plan inicial era que ambos se lanzaran contra él, los tres se dieron cuenta rápidamente de que era una petición absurda cuando Takuma no podía atacar ni bloquear. Incluso con taijutsu puro, le tomaría un tiempo acostumbrarse antes de poder enfrentarse a ambos sin convertirse en un saco de arena humano. Nenro no era un luchador cuerpo a cuerpo. Prefería el combate a distancia con ninjutsu, lo que le daba a Takuma un respiro, ya que no era tan agresivo como Masaaki. Pero era inteligente y observador. Al observar a Masaaki, ya se había dado cuenta de que el equilibrio era su punto débil. Mientras Takuma se movía, Nenro lo agarró del brazo y lo hizo girar, haciéndole tambalear solo un instante. Nenro le dio una patada en la rodilla para desequilibrarlo. Con prisa, Takuma retiró la pierna. Logró salvar el equilibrio, pero quedó expuesto a Nenro, quien le dio un puñetazo en el estómago y luego le dio una bofetada en la cara. «Mantén la distancia», gritó Masaaki desde un costado. Takuma siguió la instrucción y se alejó un paso de su posición habitual, dándose cuenta de que era aproximadamente la distancia que Izumi había intentado mantener al luchar contra él. Durante los siguientes segundos, se mantuvo a esa distancia antes de finalmente permitir que Nenro se acercara, ya que necesitaba enfrentar los ataques para practicar la evasión. Vio que el peso de Nenro se desplazaba hacia un pie y supo que iba a patear, así que avanzó de inmediato, de modo que solo la parte superior de la espinilla lo impactó en lugar del pie, donde residía la mayor parte de la fuerza. Pero estaba demasiado cerca y, por lo tanto, retrocedió de inmediato, con un puño que pasó frente a su nariz. Nenro había lanzado su derecha, así que fue en esa dirección y lo colocó a sus espaldas para que tuviera que girarse antes de atacar, ganando así unos cuantos puntos más de tiempo. Izumi había intentado obtener ciertos ataques de él. Se posicionaba en lugares que provocarían una respuesta específica en un luchador competente. Levantó el brazo hacia adelante para interponerlo entre ellos y forzar cierta distancia, como lo haría en una pelea inusual, pero abrió el flanco a propósito, y Nenro se lanzó directo al ataque. Takuma, quien había luchado contra él en numerosas ocasiones, sabía que prefería una patada circular, y cuando eso fue precisamente lo que le llegó, quedó fuera de su alcance sin esfuerzo. Sí, eso es. Lo estás logrando. Masaaki aplaudió desde la banda como cualquier buen animador lo haría. Con la confianza en alto, lo intentó de nuevo. Tras varios intentos fallidos y acertar varias veces más, logró volver a provocarlo y procedió a moverse a su siguiente posición, donde Nenro estaría en desventaja si atacaba. Pero Nenro se dio cuenta y aprovechó ese ataque provocado para fintar una patada baja que se convirtió en una alta, golpeando a Takuma justo debajo de la oreja. Luego, le pisó el pie y le dio un codazo en el pecho, derribándolo. Las suaves nubes flotantes parecían particularmente molestas hoy, pensó Takuma mientras las miraba. Se frotó el pecho y arrugó la nariz, arqueando el cuello para mirar a Nenro, quien dijo: «Puede que no sea muy bueno en taijutsu, pero he peleado con suficientes maníacos como para saber cuándo me están tomando el pelo. Eres particularmente descarado, por cierto. Tus ojos lo delatan». «Por supuesto», suspiró. No iba a ser tan fácil dominar una nueva habilidad. Masaaki se agachó a su lado. «Pero lo estás consiguiendo. Y no será tan difícil cuando puedas contraatacar, así que sigue practicando. Te ayudaremos. Solo quieres golpearme». «Quiero ayudarte», sonrió Masaaki, «pero sí. Dos pájaros de un tiro». Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 1. Votar 2 restantes capítulo 459. CH12, 26, 459. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. ¿Por qué carajo está pasando esto otra vez? Una copa de vino voló por la habitación y golpeó la pared, tiñendo la crema de granate.
El sonido metálico del bronce resonó en la silenciosa habitación mientras un hombre corpulento, de unos 50 y tantos años, con algunos mechones de pelo ralo peinados sobre la cabeza, estaba sentado encorvado en un diván. Baizan se amasó la fortuna con el hierro. Había seguido los pasos de su padre en la fundición, convirtiendo el mineral en hierro mediante calor y humo, pero a diferencia de su padre, quien nunca había superado la esclavitud asalariada, se había convertido en dueño de su propia fundición. En 5 años, tenía 2 altos hornos. En 10, añadió una docena más, cada uno más grande y con mayor potencia. Cuando la fundición no fue suficiente, se expandió a la herrería, convirtiendo materias primas en productos terminados. Pero su fortuna floreció con la Segunda Guerra Mundial Shinobi, cuando la demanda de hierro, acero y armas no podía ser satisfecha ni siquiera por las fundiciones de toda una nación, produciendo metal sin parar. Querían más, así que el daimyo y la hoja oculta otorgaron donaciones a fundiciones de todo el país, financiamiento para abrir más hornos y formar a más herreros sin necesidad de devolver el dinero. Como figura importante en la industria, recibió una dotación considerable y un contrato aún más sustancial que fue creciendo a medida que satisfacía constantemente sus demandas. Si bien la dotación era buena, los contratos y las amistades que hizo fueron mejores. Cuando llegó la Tercera Guerra Mundial, Shinobi había extendido su alcance a la corte del daimyo, lo que le permitió ingresar a la industria minera, obteniendo gradualmente contratos mineros para muchos depósitos de hierro de tamaño pequeño y mediano. Era el rey de hierro del país del fuego. Había cenado con el daimyo del fuego y a menudo se sentaba con los nobles de la corte. Sin embargo, su éxito también lo puso en contacto con personalidades inusuales, y Shimura Danzm era el principal de ellos. Un solo encuentro le bastó para darse cuenta de que el shinobi era peligroso, y no solo como un asesino experto. Se había acostumbrado a personas que podían matarlo con la misma facilidad con la que pisan una hormiga por estar en compañía de samuráis, y ya había visto suficiente de los antiguos shinobi a su servicio. Danzm era un tipo diferente de peligroso, pero era tan valioso como peligroso. ¿No nos encargamos ya de esto?, le gritó Baizan a su subordinado. Les aumenté el sueldo el año pasado. ¿Quieren más? Otra vez. Dicen que no es suficiente, codiciosos buenos para nada. Uno de sus muchos pueblos suyo porque empleaba a la mayoría de los hombres aptos para el trabajo y a un número considerable de mujeres había declarado repentinamente una huelga laboral y se negaba a trabajar hasta que se les aumentaran los salarios y se cumplieran otras reivindicaciones. No podía hacer mucho porque los hornos del pueblo no se podían trasladar, y sería difícil encontrar a otros que pudieran encargarse de ellos, además de muchos otros problemas, lo que lo convertía en un auténtico dolor de cabeza. Podía presionarlos, amenazarlos con cerrar las fábricas de hierro por completo, despedir a unos pocos o dejar que trabajaran hasta el agotamiento hasta que se dieran por vencidos, pero necesitaba que los trabajadores mantuvieran los hornos encendidos todo el tiempo para cumplir con las demandas contractuales de sus clientes. Baizan no tenía la libertad de tomar las cosas con calma a menos que quisiera asumir pérdidas y perder la confianza del mercado, y sabía que si cedía en una ciudad, sus otras operaciones podrían exigir el mismo tratamiento, lo que costaría más dinero en el futuro. La última vez que tuvo este problema, Danzm lo ayudó a resolverlo. Otro pueblo se había atrevido a exigir más cuando deberían haber estado agradecidos por lo ganado. Danzm lo atajó antes de que se agravara, pero ahora, el viejo shinobi había sido expulsado de la hoja oculta y era buscado en todo el país del fuego por sus crímenes. ¿Cómo se llamaban? ¿Los lobos calcinados? Llámalos. Quiero que esto se resuelva cuanto antes. Baizan chasqueó la lengua, pensando en cuántas pérdidas sufriría esta vez. La última vez, tardó más de 2 semanas en resolver la situación y otra semana en volver a la normalidad. Incluso se vio obligado a bajar para presentarse. Maestro, no necesitamos a esos mercenarios. Vi cómo lo hicieron la última vez. Podemos solucionar este problema con los hombres que tenemos aquí. Resolverlo nosotros solos sería más rápido que recurrir al intermediario, las negociaciones y su eventual llegada, dijo Isasa. Baizan miró a su mano derecha. No me gusta el fracaso, Isasa. No me atrevería. ¿Estás seguro que puedes manejarlo? Me aseguraré de que vuelvan a trabajar lo antes posible. Él asintió. Entonces, ocúpate de ello discretamente. Rápido o lento, sin duda saldría más barato quedárselo en casa. Si el amo quiere que trabajemos, conoce nuestras exigencias. Le hemos sido leales y creemos que lo que pedimos es lo que merecemos, y esperamos que él lo vea de la misma manera, dijo uno de los trabajadores.
Era un hombre sano, de piel bronceada, de unos 30 y pocos años. Su cuerpo estaba marcado por músculos templados por el calor del horno y forjados bajo el peso del hierro. Isasa entrecerró los ojos al ver al hombre que tenía delante, llamado Enotora. Estaban sentados en el ayuntamiento. Su mirada pasó del hombre a la sala llena de herreros y otros habitantes del pueblo sentados detrás de Enotora, llenando el salón por completo. Todos eran empleados de Baisan, y verlos asentir y expresar su firme acuerdo no le infundió confianza en que sería fácil romper la relación. Sostuvo la mirada de algunos, y aunque algunos silenciaron sus murmullos bajo su mirada, no tantos como le hubiera gustado. Me temo que él no lo ve así, dijo Isasa haciendo una mueca. Estamos agradecidos con el patrón. Gracias a él podemos alimentar a nuestras familias, pero también sabemos lo que valemos y no queremos sentirnos insultados cada vez que nos pagan, dijo Enotora, y sus palabras alzaron aún más las voces a sus espaldas, esta vez más fuertes. Isasa ocultó su ceño fruncido, no queriendo revelar nada, pero ciertamente no estaba feliz. Solicitamos una reunión con el maestro. Estoy seguro de que si podemos explicarle nuestra versión, entenderá que solo estamos siendo razonables. El amo está ocupado. No tiene tiempo para presentarse a reunirse con gente irrazonable, dijo Isasa, levantándose de su silla, con sus hombres de pie detrás de él. Sabemos lo que valemos, señor Isasa. Me temo que el amo no puede ignorarnos aunque piense que somos irrazonables. Por favor, transmita nuestro mensaje. Nuestro pueblo estará listo para recibirlo. Si se porta bien con nosotros, le devolveremos el favor dándole el mejor hierro y acero del país, ¿no es así? Con el grito de Enotora, todo el pueblo de trabajadores del hierro estalló en un fuerte apoyo, mostrando su entusiasmo y determinación ante la amenaza de su sustento. Entre la multitud, un par de ojos, ni decididos ni ansiosos, observaban en silencio cómo se desarrollaba el intercambio. ¿Quién es ese hombre?, preguntó Isasa mientras regresaban a la mansión del amo en el pueblo, apoyando la pierna sobre una mesa decorada con nácar, una que no se atrevería a comprar a pesar de sus ingresos como mano derecha del rey de hierro. Esa misma mesa estaba acumulando polvo en una casa que Baisan no había visitado más que un par de veces desde su construcción. Sentado frente a él estaba el primo de Baisan, el responsable del pueblo, quien había permitido que el asunto llegara a tal extremo. Borumi yacía en el sofá trasero, con un aire un poco avergonzado, pero sin ningún sentimiento de culpa por lo ocurrido bajo su cargo. ¿Quién es?, preguntó Borumi a un hombre flacucho y con gafas que estaba a su lado, que no parecía haber trabajado nunca cerca de una llama y parecía ser el jefe de contabilidad del negocio. Enotora, líder del tercer horno. Llegó hace 4 años, ¿y él es el líder del horno? Isasa frunció el ceño. No era tiempo suficiente para convertirse en el líder de un horno. Incluso si fuera un herrero experto, era demasiado pronto para que los trabajadores confiaran en un forastero. Es muy bueno en su trabajo y muy carismático, respondió Borumi. Isasa frunció los labios. Sí, es un problema del que estoy muy consciente, gracias. Tener un líder carismático significaba que sería más difícil romper la huelga, siempre y cuando hubiera alguien que los reuniera y los guiara, y por lo que Isasa había visto, Enotora parecía tener la cabeza fría y sabía las cartas que tenía en la mano. Esto ya parecía más difícil de lo que esperaba. No hay problema. Solo pídele a tu primo que les pague lo poco que piden. ¿Cuánto podría ser? A nuestra familia no le falta dinero y, además, hacen un buen trabajo. Imagínate cuánto trabajarían si estuvieran satisfechos, ¿eh? Borumi rió, restándole importancia al asunto como si no fuera para tanto. Isasa quería quitarse la zapatilla y azotar al holgazán inútil hasta que llorara, pero golpear a la familia del amo no era algo que pudiera hacer, por muy inútiles que fueran. Y, sin embargo, Borumi tenía razón. El negocio no carecía de dinero, y sin duda podían pagar. Sin embargo, los ricos eran más tacaños con el dinero que los que no tenían. Baisan no se desprendía de un solo rima menos que no tuviera otra opción y lo intentaría todo antes de pagar a sus trabajadores, sin importar si lo merecían o no. El amo no quiere pagar, así que tendremos que encontrar la manera de romper esta huelga, suspiró Isasa, harto de Borumi. Se giró hacia el jefe de contabilidad, quien parecía ser de alguna utilidad. Consígueme la información sobre los líderes del horno, su segundo al mando y los trabajadores más pobres. La última vez que esto ocurrió, el amo había contratado a un grupo mercenario llamado los Lobos Calcinados, que empleaba tácticas realmente perversas, como ganarse el apoyo de los líderes de los hornos, ofreciéndoles un aumento salarial si convencían a sus subordinados de romper la huelga.
Si los líderes de los hornos se negaban a cooperar, contactaban al siguiente en la cadena y lo tentaban con un ascenso y los beneficios que conllevaba ser líder, siempre que pudieran hacer lo mismo. Y había funcionado a la perfección, ya que la gente optaba por traicionar a sus compañeros, amigos y vecinos. Lo irónico fue que a los traidores no se les ofreció mucho más dinero, y podrían haber obtenido aproximadamente la misma cantidad si hubieran continuado con la huelga. Claro que se centraron en los más pobres, quienes más sufrían las presiones de la vida, amenazando con despedirlos incluso si la huelga triunfaba. La última vez, algunos con deudas se retiraron de inmediato, rompiendo la huelga y aceptando volver al trabajo, lo que creó una grieta en la sólida coalición. También en esta huelga era hora de tapar algunas grietas. Tozo, el jefe de contabilidad, acompañó a Bormi a su casa, pero en lugar de regresar a su casa o a trabajar, se escabulló a un edificio específico del pueblo. No era diferente de cualquier otra casa, y cuando llamó, una amable anciana le abrió la puerta. «Deberías comer más. No hay carne en esos huesos», dijo antes de que él pudiera decir nada. «¿Está ella aquí?», suspiró. «Ella te estaba esperando». Entró en la sala de estar de la casa de la anciana y encontró a una joven sentada en un sofá con estampado de flores. Tenía un libro en la mano, del que levantó la vista cuando él entró. «¿Cómo te fue?», preguntó ella. «Me pidieron que les enviara los nombres de los líderes, los segundos al mando y los más pobres». «Tal como dijiste que lo harían», dijo, tragando saliva con nerviosismo. «Bueno, están usando las tácticas de cierto grupo mercenario». Fue sorprendente verlos actuar con tanta rapidez, pero tenía sentido. Decidieron encargarse de ello internamente. No sé si sea prudente. Verlo una vez no te convierte en un maestro. Aunque Enotora lideraba la huelga, la mujer sentada frente a él era la verdaderamente maestra. Ella fue quien lo eligió como líder y lo guió en todo, desde ganar confianza hasta organizar a todos para presentar un frente unido. Sin ella, habría sido mucho más difícil conseguir el apoyo de todos y lograr que todo se tomara en serio. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Tozo apretando los puños. Aunque no formaba parte de la huelga, quería participar porque apoyaba la causa. Como contable, sabía cuánto dinero ganaba la siderurgia del pueblo y cuánto cobraban los trabajadores. Como dijo Enotora, era insultante. Había querido unirse a la causa, pero la mujer lo detuvo, diciéndole que fuera su espía, usando su posición como colaborador cercano de Bormi como fuente de información. «Es hora de demostrar que no pueden simplemente mandarnos», dijo y cerró su libro para ayudar felizmente a la anciana a preparar el té y los bocadillos en la mesa mientras se preparaban para escuchar un programa de radio diario. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 23. Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 460. CH12, 27, 460. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Debería irse, señor Isasa. He oído lo que tiene que decir, pero debo rechazarlo. El pueblo se mantendrá unido. No traicionaré a mis compatriotas. Había pasado una semana, y Isasa había perdido la cuenta de cuántas puertas había tocado solo para ser rechazado, muchos de cuyos ocupantes le habían cerrado la puerta en las narices antes de que pudiera decir nada. Había previsto resistencia. Era natural, pero no esperaba no avanzar. Incluso 2 rondas de negociaciones con Enotora no dieron ningún resultado. Esto es ridículo. ¿Qué les ha dado de comer ese hombre?, exclamó Isasa furioso. Le había prometido resultados a Baisan, pero llevaba una semana sin resultados, y las pérdidas financieras se acumulaban cada día. Sin embargo, él sabía lo que estaba pasando. En lugar de trabajar, los huelguistas trabajaban en comedores comunitarios para los más vulnerables. Así que los trabajadores se reunían cada día y pasaban tiempo juntos, lo que dificultaba eliminarlos uno a uno. Enotora y el resto de la dirigencia fueron transparentes y muy eficaces para movilizar a la gente, inspirando confianza constantemente. Todos se ayudaban mutuamente. Pero Isasa podía esperar un poco más. Cada día que pasaba los presionaba más, y ninguna unidad podía evitar que algunos se derrumbaran. Sin embargo, le había prometido a su amo resultados rápidos, así que necesitaba algún progreso para informarle. ¿Cuándo van a llegar?, le preguntó a uno de sus subordinados. Esta noche, señor. Bueno, prepáralos. Nos vamos mañana por la mañana. Están trayendo a los sustitutos de fuera del pueblo para abrir uno de los hornos.
Tozo, el jefe de contabilidad y el hombre interno, informó a Enotora, el líder de la huelga. ¿Intentas asustarnos, eh? Enotora frunció el ceño, apretando las manos unidas. Frente a los demás, era un líder intrépido porque eso era lo que se requería de él, pero el peso del sustento de cientos de hombres y mujeres recaía sobre sus hombros. Por suerte, ella previó esto, y estamos preparados, sonrió. Tozo asintió. La misteriosa mujer había aparecido en sus vidas un mes antes de que comenzaran la huelga. Durante ese mes, había preparado a Enotora, y por extensión, a la huelga, para afrontar diversas tácticas que los hombres de Baizan podrían intentar. Una de esas tácticas era traer sustitutos para trabajar en los hornos. Era una táctica que causaría inquietud entre los trabajadores porque implicaba que si no trabajaban, el amo podría traer a forasteros que sí lo hicieran. Sin embargo, no era tan fácil reemplazar a los herreros cualificados con cualquiera. Era una táctica intimidatoria, pero efectiva, así que no podían permitir que ni un solo horno volviera a producir hierro. Difundiré la noticia. Tendré a todos listos mañana. Gracias, Tozo, dijo Enotora, sonriendo agradecida, dándole una palmadita en el hombro al contable. Tozo asintió con los labios fruncidos. A diferencia de los herreros, él estaba satisfecho con su salario y su familia vivía cómodamente. Aunque ponía en riesgo su trabajo, era lo mínimo que podía hacer cuando tantos de sus conciudadanos quienes lo ayudaron cuando su familia lo necesitaba sufrían maltrato. ¿Aún no ha vuelto?, preguntó. La misteriosa mujer desaparecía durante unos días cada semana. Volverá pasado mañana. Tenemos que defendernos mientras ella no está. Si me lo permite, ¿quién es ella? Tozo no sabía nada de ella. De hecho, salvo un par de personas, nadie sabía siquiera de su existencia. Los líderes de la huelga habían sido muy abiertos con todos los herreros y herreros sobre sus objetivos y habían tenido en cuenta las opiniones de todos. Sin embargo, esa mujer era un secreto que Enotora les había ocultado a todos porque ella se lo había pedido. No sé mucho sobre ella. Enotora lo miró un momento antes de decir, creo que es una shinobi. Jadeó. ¿De la hoja oculta? No estoy seguro. Quizás sí, quizás no. No importa. ¿Cómo puede ser que no sea importante? Tozo no pudo evitar levantarse de la silla. ¿Cuál es su motivo para ayudarnos? ¿Qué quiere? Espero que no pienses que lo hace por pura bondad. Claro que no. Sé que tiene sus propios motivos, pero no importa mientras nos ayude a cumplir los nuestros. Si recibir lo que nos corresponde la ayuda, no hay razón para no aceptar su ayuda. Ver las arrugas en el rostro de Enotora hizo reflexionar a Tozo. Al pedir ayuda a un forastero con motivos desconocidos, había decidido ir a la ciudad por su cuenta y soportaba el peso de esa decisión. Tozo cerró la boca, sin decir lo que quería, y en su lugar apoyó la mano en el hombro del joven. Aunque soy cauteloso con ella, no puedo negar que su ayuda ha sido crucial. Tomaste una buena decisión. Eres un buen líder, así que sigue liderándonos hasta que todo esto termine. Sí, no ha terminado. Nuestro trabajo solo estará terminado cuando todos recibamos lo que merecemos. Los hombros caídos de Enotora se cuadraron mientras se sentaba más derecho. Al día siguiente, un grupo de herreros llegó a uno de los hornos del pueblo, propiedad de Baizan, y se encontró con que un grupo de trabajadores que solían operar el horno ya estaba allí, de brazos cruzados, bloqueando la entrada. Había más dentro, ya que el edificio albergaba varios hornos. ¿Qué es esto?, preguntó Isasa, observando al grupo. Algunos sostenían barras de hierro, palas, picos y otras herramientas que podían usarse como armas. Esto es propiedad del amo. Puede hacer lo que quiera con ello. Apártense y dejen que estos hombres, que están agradecidos por el trabajo, lo hagan. Apártense. Estos son nuestros hornos. Nuestro lugar de trabajo. Para nosotros, esta es tierra sagrada. No vamos a permitir que algún forastero la profane, dijo uno de los líderes de los hornos. Isasa entrecerró los ojos peligrosamente. Tenían el horno como rehén. Estos forasteros eran de un pueblo cercano y trabajaban para Baizan, lo que significaba que estaban en nómina. No conseguir trabajo significaría más pérdidas económicas, y la responsabilidad recaía sobre Isasa. Pero en lugar de estresarse, sonrió. Llámalos, dijo. El líder del horno entrecerró los ojos ante la sonrisa, pero permaneció allí firme junto con todos los demás hombres. 15 minutos después, un trío de shinobi, vestidos con los colores de la hoja, llegó al horno junto con un grupo de hombres uniformados. Eran la policía encargada de mantener el orden en la ciudad.
En ese momento, Enotora y más herreros habían llegado tras enterarse del enfrentamiento. Estas personas están interrumpiendo nuestro trabajo. He intentado convencerlos pacíficamente, pero se están empecinando. Me gustaría que los trasladaran para que puedan ponerse a trabajar, dijo Isasa al shinobi a cargo antes de girarse para mirar a Enotora con una sonrisa de suficiencia. Que los trabajadores se negaran a trabajar no era ilegal, per se, y la empresa tenía derecho a despedirlos si no estaban satisfechos. Los huelguistas habían estado protestando pacíficamente, por lo que no había motivo para que las fuerzas del orden intervinieran, pero ahora estaban obstruyendo el trabajo, lo que dio a Isasa un motivo para involucrarlos. ¿Estás seguro?, le susurró el shinobi a cargo. Si llega el momento, podrían destruir los hornos en lugar de dejar que alguien más trabaje con ellos. Un horno dañado sería altamente perjudicial para el negocio porque significaría no solo tener que repararlo, lo que costaría dinero, sino también un retraso en el trabajo por varios días hasta que se hicieran las reparaciones, lo cual no podían permitirse. Hazlo, dijo Isasa. Los trabajadores no se atreverían a destruirlo, porque podría significar que los despidieran, y eso no era lo que ningún trabajador quería. El shinobi asintió y se giró para dirigirse a los trabajadores que bloqueaban la entrada y les pidió que desalojaran las instalaciones si no iban a trabajar. Esta no es tu pelea, shinobi. Vete, dijo el líder del horno, pero se notaba nerviosismo en sus rasgos y en los de los trabajadores detrás de él. Aunque solo eran 3 contra más de 3 docenas de trabajadores, los shinobi representaban una amenaza aterradora. El shinobi se giró hacia Enotora. ¿Y tú? ¿Quieres convencer a tu gente de que se haga a un lado? Al no obtener respuesta, declaró. Que así sea. Esta es la última advertencia. Muévete por tu propia voluntad, o serás movido. El líder del horno y Enotora intercambiaron miradas y asintieron. El shinobi comprendió que una solución pacífica era imposible y avanzó con sus 2 compañeros. Solo les tomó unos minutos, pero fue una derrota completamente unilateral, pues el trío sometió a los trabajadores, quienes no solo eran más débiles, sino que además tenían poca experiencia profesional en combate. Mientras los shinobi luchaban, Isasa miró a Enotora y otros trabajadores en huelga que observaban y escuchaban los gritos de sus compañeros de trabajo que estaban ofreciendo una resistencia inútil contra la fuerza superior de los shinobi. ¿Por qué no interferían?, pensó Isasa antes de burlarse, pero comprendió la razón. Ojalá Enotora formara parte de los trabajadores que bloqueaban el horno, porque entonces lo habrían encarcelado un par de días, que Isasa podría haber aprovechado para hacer mella en la coalición de huelga. La conmoción pronto terminó cuando los shinobi reunieron a los trabajadores magullados, notando que un par de noches de descanso los arreglarían de inmediato, e hicieron que los oficiales civiles parte de la policía los sujetaran y los llevaran a la cárcel de la ciudad. Escucha, preferiría no interferir en esto, señaló el shinobi a Isasa. Enotora frunció el ceño. Oye, no puedes decir eso, puedo decir lo que quiera, dijo el shinobi. Isasa tragó saliva y retrocedió inconscientemente. Pero estoy aquí para hacer cumplir la ley, así que si intentas hacerlo de nuevo, tiene todo el derecho a exigirme que lo haga siempre. Enotora asintió, sus puños apretados temblaban mientras luchaba por mantener la ira fuera de su rostro. Esa noche, Enotora visitó la casa de la anciana para reunirse con Tozo y recabar más información. Tozo aún no había llegado, pero encontró a la mujer sentada en el comedor cenando con la anciana. Oh, estás aquí, dijo mientras comía, pero notó algo y estás enojado. Me quedé ahí parado viendo cómo golpeaban a mis hombres. Claro que estoy furioso. Gritó Enotora con emoción. Que se mantuviera al margen y no interfiriera era parte del plan. La huelga no podía permitirse perderlo, así que no podía ponerse en peligro. Lo peor era que, incluso si interfería, no podía hacer nada. Frente a los shinobi, no había nada que un pobre herrero pudiera lograr y eso, más que nada, lo frustraba hasta el fondo. Por eso te elegí, dijo mientras llevaba sus platos sucios al fregadero de la cocina. ¿Qué? Consideré contactar a un par de personas más, pero al final te elegí a ti porque realmente comprendiste la difícil situación de la gente, no solo la tuya. Eres un gran líder, Enotora. Siéntete orgulloso de que la gente confíe en ti porque te lo has ganado. Dicho esto, cada persona tiene su propio trabajo. Sigue con el tuyo y déjame hacer el mío. ¿Enviar más hombres para impedir que alguien trabaje en los hornos? ¿Y si vuelve la policía? Que lo apaleen una y otra vez solo significa que alguien se rendirá y se irá a Isasa. No quería volver a ver heridos a sus hombres. Todos sabían que la policía estaba bajo presión de los hombres de Baizan.
Olvídense de la presión, ellos también estaban bajo su nómina, siempre dispuestos a hacer lo que fuera para conseguir favores. No lo harán. Esta fue la última vez que te molestarán. ¿Estás seguro? ¿Son de la hoja oculta? Está bien, está bien. Este tipo de trabajo es lo mío. Digamos que es una especialidad familiar, dijo con amargura. Sintió que había algo realmente complicado detrás de sus palabras y su sonrisa, y no sabía qué decir, así que decidió no indagar. Gracias, Tern. Al día siguiente, los herreros del pueblo llegaron temprano al horno. No había suficientes forasteros para trabajar en el turno de noche, así que nadie se dio cuenta cuando, una vez más, los huelguistas habían montado un bloqueo, impidiendo que los forasteros llegaran al trabajo. Pero esta vez, había casi el doble de ellos bloqueando la entrada. Estos campesinos no aprenden, ¿verdad? Si les gusta que los golpeen, ¿quién soy yo para detenerlos? Al enterarse, Isasa fue directo a la comisaría para detener a los infractores y encarcelarlos, solo para quedar atónito con la respuesta que recibió. No podemos ayudarte. Ocúpate tú solo, dijo el shinobi a cargo. Parecía que no había dormido la noche anterior. Su piel estaba un poco más pálida que el día anterior, y su uniforme era descuidado. Daba una impresión completamente diferente a la del día anterior. ¿Qué? Son tus empleados, así que es asunto tuyo. Si no los quieres ahí, despídelos. No pueden hacer esto. ¿No les dijo el alcalde que nos ayudaran? Baizan era el mayor empleador de la ciudad, lo que le otorgaba una importante influencia política que utilizó para poner al alcalde en su propio bolsillo. Por eso, el líder del pueblo no estuvo presente en ninguna de las reuniones de negociación, pues apoyaba firmemente a Baizan. La policía, que respondía al alcalde, recibió instrucciones de cooperar con los habitantes de Baizan en la medida de lo posible. No me importa. Resuélvelo tú mismo. Si el alcalde tiene algún problema, puede venir a verme él mismo. La mirada apagada del shinobi le dio un vuelco al corazón a Isasa. Miró los escritorios de los otros dos shinobi destinados en la ciudad como parte de la policía, pero los encontró vacíos. No parecía haber nada que decir, así que se burló para salvar las apariencias y se dio la vuelta para marcharse. Al salir, vio a otro shinobi fumando afuera. Había media docena de colillas en el suelo, junto a sus pies. Al verlo acercarse, el shinobi chasqueó la lengua y le dirigió una mirada digna de un enemigo mortal antes de tejer sellos manuales y desaparecer en el viento, levantando polvo. Isasa estaba estupefacto. Como mano derecha del rey de hierro, era respetado donde quiera que iba. Hacía tiempo que no le faltaban tanto al respeto tanta gente de rango inferior. Y, de alguna manera, la situación empeoró cuando llegó a la casa del alcalde. El alcalde se ha enfermado. Lamentablemente, no podrá recibirlo. Isasa no era tonto. Comprendió que el alcalde, el pequeño títere de Baizan, acababa de desairarlo. Quiso enfurecerse, pero algo se le escapó de la cabeza. El shinobi y el alcalde, que se suponía que debían estar firmemente de su lado, se habían vuelto repentinamente contra él en una sola noche. Dile que le deseo buena salud. Y cuando se sienta mejor, no podía decir qué era, pero algo andaba mal. Jefe. Jefe. Uno de sus subordinados corrió hacia él, agitando un telegrama y con aspecto angustiado. Su mal presentimiento empeoró repentinamente cuando el subordinado dijo: otro pueblo ha declarado un paro laboral y está en huelga por mejores salarios. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 0 comentario. Votar 2 restantes capítulo 461. CH12, 28, 461. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Baizan llevaba casi una década viviendo en su mansión de la ciudad imperial de las Brasas, capital del país del fuego, para estar más cerca de la corte del daimyo. Frente a él se sentaba un alto funcionario, de aspecto sereno, en contraste con su nerviosismo y su impaciencia desbordante. ¿De alguna manera ofendiste a la hoja?, dijo el funcionario, recogiendo la taza de cerámica con té humeante mientras su mirada nerviosa revoloteaba hacia la entrada de la habitación. No que yo recuerde. ¿Oíste algo? Habían sucedido muchas cosas en los últimos 20 días. Isasa había sido completamente inútil. No había logrado romper ni siquiera sofocar el ataque. Comparado con los mercenarios que lo habían solucionado con tanta facilidad la última vez, era un desastre.
Ante la aparición de un segundo ataque en otro lugar, Baizan lo envió de inmediato a recontratar a los lobos calcinados, arrepintiéndose de no haberlo hecho desde el principio. Pero el grupo mercenario se había retirado, desmantelado por la intervención shinobi. Sin embargo, no era gran cosa. No faltaban buenos intermediarios deseosos de tenerlo como cliente. Tenía otro grupo mercenario listo para trabajar al día siguiente. Pero camino a la segunda aldea, el grupo de mercenarios desapareció. Nadie supo si habían llegado porque no hubo contacto con ellos. Lo mismo ocurrió con los antiguos empleados shinobi que había enviado para ayudar a Isasa, quienes le dijeron que, si bien el grupo de 5 llegó al anochecer, no los encontraron por ningún lado a la mañana siguiente. El único rastro de ellos eran sus pertenencias en sus habitaciones. Fue entonces cuando empezó a tomar en serio las palabras de Isasa. Al principio, ignoró a su subordinado cuando éste le dijo que el alcalde y la policía se habían vuelto contra ellos, pero tras la desaparición de sus hombres, reconsideró sus palabras. Según Isasa, el alcalde y la policía estaban asustados por algo, enojados con él, y habían perdido toda reverencia o respeto por el nombre de Baizan después de lamerle las botas durante años. ¿Por qué si no aportarían pruebas en tu contra? Preguntó el funcionario, con la mirada fija en la entrada. Al menos, eso es lo que oí. No estoy seguro. 3 casos legales que había pagado generosamente para que se enterraran se reabrieron. El momento era perfecto, dado todo lo que estaba sucediendo en su vida. Alguien estaba detrás de todo. Y ahora le decían que los shinobi estaban detrás de sus problemas. La idea de que el grupo de mercenarios y sus hombres desaparecieran lo ponía nervioso. ¿De qué sirve meterse conmigo? Casi gritó Baizan. De hecho, soy un cliente generoso. ¿Sabes cuántos shinobi, antiguos y actuales, contrato como mensajeros todo el año? La logística de su negocio para la entrega de minerales, metales y productos estaba a cargo de shinobi. Tenía la espalda empapada de sudor. Al enterarse del éxodo y el cambio de estatus de Danzum, temió que los shinobi lo persiguieran por haberle hecho un trabajo que otros considerarían poco agradable, pero al ver que no era así, lo olvidó. Por fin había llegado el momento. Sea lo que sea, tienes que ocuparte de ello, dijo el funcionario. No quieres que esto empeore hasta que otros empiecen a pensar en ti. Baizan apretó los dientes. La gente era como hienas. En cuanto olían a comida, se reunían para ver si podían probar un poco, aunque no fueran ellos quienes la cazaban. Era obvio que querían un pedazo del arduo trabajo de décadas de Baizan. Es la hora. ¿Estás listo? Preguntó el funcionario. Baizan no tuvo otra opción. Llamó a un sirviente y pidió que invitaran a los demás huéspedes a la habitación. Un minuto insoportablemente largo después, un hombre enmascarado con túnica negra entró en la habitación. Era de baja estatura, pero su presencia trascendía la habitación. No era la primera vez que Baizan veía a un ninjambu. Había visto a un par durante las guerras, pero nada lo acostumbraría a su presencia. Quizás fueran las máscaras que llevaban o la autoridad que representaban. Detrás del ninjambu había un samurái con todo el equipo. Estaba allí para protegerlos y escuchar su conversación. Los samuráis, por supuesto, estarían interesados en lo que dijera el Anbu de Leaf. Preferiría que no estuviera allí, pero no había forma de deshacerse de él. En la ciudad imperial de Ember, los samuráis reinaban supremos, solo superados por el propio daimyo. Tu reputación te precede, rey de hierro Baizan. Un escalofrío recorrió la espalda de Baizan al oír la voz distorsionada e inorgánica que provenía de detrás de la máscara. El oficial de la corte aferró su taza de té mientras apartaba la mirada del shinobi. Incluso el poderoso samurái con armadura miraba con incomodidad la espalda del enmascarado. ¿Había realmente un ser humano detrás de la máscara y la túnica, o era algo completamente diferente? Yo también he oído hablar mucho de tu cohorte, dijo Baizan mientras invitaba al ninjambu a sentarse. Todos los problemas de su vida, y de repente, el Anbu de Leaf estaba de visita en su casa. No había duda de que ellos estaban detrás de su repentina ola de problemas. Ya lo veo. Baizan apretó los puños sobre su regazo. ¿Te puedo preguntar qué te trae a visitarme? ¿Tu relación con Shimura Danzum? ¿Has estado en contacto con él recientemente? Baizan se quedó atónito ante la pregunta directa. Siendo sincero, había recibido una carta de Danzum tras su salida forzada de la hoja oculta, e incluso le había respondido favorablemente. No había cometido esos actos desagradables solo porque Danzum lo hubiera ayudado con sus trabajadores. Podría haberse encargado de eso solo, aunque eso significara más problemas.
Danzm le había ayudado a apoderarse de una gran parte de los negocios de la hoja oculta. Lo que tenía que dar a cambio era mucho más barato que lo que había ganado, por lo que también había seguido suministrándole metal, incluso después de su éxodo de la aldea. Tragó saliva en silencio antes de responder. Debo decir que estoy confundido. He tenido algunos encontronazos con Shimura Danzm antes, pero no lo suficiente como para conocerlo profesionalmente. Y después de lo que hizo, no creo que haya lugar para que tengamos ningún tipo de correspondencia, y mucho menos conexión. ¿En serio? Pensé lo contrario al leer esto. El ninjambu sacó de su túnica una bolsa transparente con una carta dentro y la colocó sobre la mesa, deslizándola hacia Baisan, quien se inclinó para leer y se quedó paralizado al reconocer su propia letra. Era una carta que le había escrito a Danzm, agradeciéndole su ayuda para conseguir los contratos. Baisan había tenido cuidado de no mencionar los detalles y había mantenido la vaguedad, pero la existencia y el tono de la carta refutaban por completo la afirmación que acababa de hacer. Ah, me olvidé por completo de esto, dijo sin pudor. Hace tanto tiempo que se me olvidó por completo. Era una simple carta de agradecimiento porque formó parte del proceso cuando cerré un trato con tu aldea. Fue solo una cortesía profesional. El tono y el contenido dicen lo contrario. El ninjambu guardó la carta en su túnica. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Sigues en contacto con Danzm? No, no lo soy. Dijo Baisan, alzando la voz para mostrar injusticia. ¿Tienes alguna forma de contactarlo? Como dije, no tengo ninguna conexión con él. Una lástima. Teníamos motivos para creer que aún podrías tener una conexión con él, pero si dices lo contrario, solo podemos confiar en tu palabra. Después de todo, eres el rey de hierro. El más grande en la industria del hierro, la columna vertebral de la industria. Incluso la hoja oculta trabaja contigo. Baisan frunció el ceño. Los casos legales no le preocupaban tanto. El mayor problema era que la hoja oculta era uno de sus principales clientes. La cantidad de hierro, acero y armas que les suministraba le generaba grandes ingresos, y temía perderlos si no renovaban sus contratos. Sin embargo, no creía que los Anbu tuvieran la autoridad para hacerlo, ya que el tamaño y el alcance de sus contratos eran tan grandes que reemplazarlos requeriría mucho del tamaño de la hoja oculta. El ninjambu se levantó de su sitio. Queremos atrapar a Shimura Danzm. Después de todo, es un traidor a esta nación. En cualquier caso, si cambia de opinión, desea contactar con él o tiene algún problema a causa de él, no dude en contactarnos a través de nuestro enlace. Hasta entonces, señor Baisan. Espero su respuesta. Al despachar al ninjambu de voz inquietante, Baisan se sorprendió de que el enmascarado se hubiera retirado con tanta facilidad. No hubo amenazas ni ofrecimientos de detener los casos legales ni de retirar lo que estuvieran haciendo en sus bases de herrería. Simplemente llegó y se fue. Esto lo dejó con una sensación de aprensión más que de alivio. ¿Qué fue eso? Le preguntó al funcionario. ¿Cómo iba a saberlo? Los shinobi son una raza extraña. El samurái lo miró por un momento como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada y siguió a Lanbunin, subiendo al carruaje en el que habían llegado. A Baisan le bastaron unos días para darse cuenta de que el ninjambu no se había rendido. Todo era una conspiración para darle una falsa sensación de tranquilidad, pues tras un día de paz, llegó a su casa un paquete anónimo sin remitente. Su jefe de personal tenía una expresión de pánico absoluto cuando irrumpió en el patio trasero en sus horas libres con una carpeta en la mano. Ese señor, esto llegó por correo hoy. Baisan quería arremeter porque necesitaba un tiempo para relajarse del estrés de tener dos de sus bases sin hierro debido a los estriques, pero la expresión lo hizo dudar. Tomó la carpeta y la cerró inmediatamente después de leer un par de páginas. Ni una palabra a nadie, miró con el ceño fruncido a su mayordomo, quien asintió rápidamente con la cabeza con miedo. Inmediatamente fue a su oficina para leer la carpeta con todo tipo de información sobre sus familiares, confidentes de confianza y socios comerciales, todas personas que le importaban y que tenían participaciones en Baisan y Ron y eran importantes para él. Tenía copias de recibos, cartas, fotografías y demás que los arruinarían, si no desbaratarían significativamente, sus vidas. Dependía de estas personas para gobernar su imperio, demasiado grande para que una sola persona lo gobernara. Necesitaba personas de confianza, peones, que obedecieran sus órdenes, y si sus vidas se veían perturbadas, el negocio se vería afectado. Baisan intentó encontrar el nombre e incluso envió hombres a la oficina de correos para identificar al remitente, pero nadie sabía quién había enviado la carpeta. En el fondo, sabía quién era.
Con la sincronización, solo podía ser él. La imagen del hombre con máscara de tejón cruzó por su mente. Al día siguiente, recibió la noticia de que algunos de sus altos mandos y otros que trabajaban para él habían sido citados o arrestados para ser interrogados en relación con 3 casos reabiertos en su contra. No se atrevieron a arrestarlo, pero sus subordinados no contaban con su estatus para protegerlos. Fue una demostración de fuerza. Todo iba demasiado rápido. A los shinobi les resultaba difícil hacer nada en la ciudad imperial Ember, ya que estaba gobernada por los samuráis, a quienes no les gustaba que los shinobi se entrometieran en sus asuntos, lo que significaba que alguien importante del bando shinobi estaba respaldando estos movimientos. Tras pasar el día intentando controlar la situación, recibió la noticia de que los representantes de la hoja oculta querían reunirse con él para renegociar el contrato. Tenía varias docenas de contratos con la hoja oculta, tanto pequeños como grandes, y ninguno de los grandes iba a estar en peligro durante al menos un año más. A Baizan no le importaba perder algunos de los pequeños contratos que se trataban en la reunión, pero conocía el verdadero significado de esta. Se suponía que serían un anticipo de que las cosas podrían empeorar mucho. Con cada día que pasaba, las condiciones empeoraban. 2 de sus bases no tenían fundiciones ni herrerías debido a los ataques, así que tuvo que usar su reputación e influencia para asegurar a sus clientes que todo volvería a la normalidad pronto. Pero ya habían pasado 2 semanas y ni siquiera su influencia pudo detener las quejas. Durante la reunión, el representante de Leaf utilizó ese mismo problema para imponer penalizaciones escritas en el contrato actual y presionar para obtener peores términos para el potencial contrato futuro. Mientras estaba sentado en su salón, fumando tabaco para calmarse, la voz distorsionada susurró en la parte posterior de la cabeza de Baizan. Si tiene algún problema con él, no dude en contactarnos. Todo esto sucedió porque los Anbu de Leaf querían a Danzm y lo presionaban para que consiguiera lo que querían. Puede que Danzm le hubiera ayudado, pero el pasado era el pasado, y necesitaba proteger sus intereses ahora. Si renunciara a Danzm podía hacer que estas cosas desaparecieran, entonces sabía lo que debía hacer. Baizan no tenía muchas opciones. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 0 comentario. Votar 2 restantes capítulo 462. CH12, 29, 462. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. La situación en el país del Rayo va bien. El informe sobre la infraestructura deteriorada que requiere reparaciones se ha omitido de los informes presentados al organismo de reasignación presupuestaria. En 2 semanas, nuestros activos reducirán aún más la necesidad de fondos adicionales. Danzm escuchó el informe de su agente sobre una misión que Root estaba llevando a cabo en el País del Rayo, sembrando la discordia entre los shinobi de la nube y los samuráis del País del Rayo. El daimyo del Rayo favorecía enormemente al Raikage. Su relación era mejor que bajo sus predecesores, y eso no sentó bien a algunos, ya que había permitido que la nube oculta expandiera su influencia mientras debilitaba la de los samuráis. Danzm quería ejercer presión sobre esa relación hasta que aparecieran grietas. La facción liderada por Junin Tasei era un Junin de la nube oculta que alguna vez fue un candidato popular para el puesto de cuarto Raikage y ahora lideraba la facción de la oposición, manteniendo bajo control la administración del Raikage. Tiene una cadena de fortalezas en el oeste, ¿no es así? Sí, señor. Que el activo presente un caso para obtener fondos adicionales para esa parte de la defensa de Cloud, y luego use ese combustible para difundir rumores de que el favor del daimyo podría estar alejándose del Raikage. Como usted ordene. El agente hizo una reverencia. ¿Qué más? Danzm devolvió el expediente de la misión. Estaban diversificando su trabajo en el País del Fuego, lo que implicaba fortalecer su presencia en el extranjero. Root y su nombre habían sido un factor clave en el afán de la gente por encontrarles una solución a sus problemas. También significaba que tenía la oportunidad de sembrar más discordia en las vidas de los enemigos de la hoja oculta, debilitándolos mientras recuperaba su poder. El informe programado de Ember llegó ayer. La ciudad imperial Ember y la aldea oculta de la hoja. Todas las ciudades imperiales y aldeas ocultas eran objeto de informes periódicos sobre sus acontecimientos. Danzm había leído estos informes durante décadas sin falta, y esto se había vuelto aún más importante tras perder el acceso a las fuentes de la hoja oculta, muchas de las cuales había desarrollado personalmente. Que lo coloquen en mi oficina. Lo leeré por la noche. ¿Hay algo que te haya llamado la atención?
El rey de hierro Baizan ha tenido una mala semana con una repentina avalancha de problemas legales. Interrogaron a muchos de sus hombres. Se han reabierto varios casos en su contra, lo que lo mantendrá ocupado por un tiempo. También corre el rumor, sin verificar, de que los casos se reabrieron gracias a nuevas pruebas aportadas por la hoja. Eso hizo reflexionar a Danzm. Baizan era uno de sus contactos activos y le proporcionaba a Root hierro, acero y armas a precios competitivos. En el pasado, habían suministrado mucho hierro y armas a grupos rebeldes y mercenarios de todas las naciones, y Root había utilizado la amplia y estable logística de Baizan para transportar todo tipo de cosas que necesitaba sin que nadie lo supiera. Averigua más sobre esto, ordenó Danzm. Aunque él y Baizan seguían en buenos términos, si Danzm podía ayudarlo ahora, demostraría que aún tenía una influencia considerable en el País del Fuego y quizás abriría puertas que se habían cerrado tras su éxodo. En ese momento, nada era más crucial para Root que demostrar sus capacidades y generar confianza. Lo estaba haciendo en el extranjero, y aunque el plan era mantener un perfil bajo a nivel nacional, quizás restablecer la conexión con aquellos que tenían influencia realizando pequeños trabajos para ellos podría ser beneficioso para el futuro. El informe especial sobre el rey de hierro Baizan llegó después de una semana. Hasta hace 2 días, 2 bases de herrería de Baizan estaban en huelga exigiendo mejores salarios y condiciones laborales. Llegó a un acuerdo con ellas, aumentó los salarios y accedió a sus demás demandas. Sin embargo, parece que es solo cuestión de tiempo antes de que todas o la mayoría de sus bases exijan un trato similar. Danzm leyó el pergamino informativo mientras su agente le resumía los hechos. Faltaba mucha información necesaria para tener una visión completa. Se informó que Baizan había enviado a sus hombres y mercenarios para sofocar las protestas, pero no se supo qué había sucedido después. Dado que había accedido a sus peticiones, parecía que sus demandas se habían cumplido. ¿Se habrían unido los herreros para contratar a sus propios shinobi para combatir tales tácticas? Era plausible. Pero ¿qué tal si 2 bases cooperaban para lanzar sus ataques simultáneamente? Podría ser una coincidencia, pero el momento en que ocurrieron parecía sospechoso. No era imposible que conspiraran entre sí, pero parecía improbable. Las bases estaban demasiado lejos una de otra. ¿Y qué había de los casos legales que coincidieron con los ataques? Los pensamientos nadaban en la mente de Danzm mientras leía otros rumores no confirmados e información que variaban desde convincentes hasta inventadas. ¿Hubo alguna confirmación de que algún shinobi proporcionara pruebas contra Baizan? Le preguntó a la gente. Ninguno que podamos considerar confiable. Danzm golpeó su dedo besudo contra la mesa en silencio mientras miraba el pergamino por un rato. ¿Cuándo llegará el próximo envío desde Baizan? Preguntó. Recibían envíos regulares de hierro, acero y armas a un punto de entrega en una ciudad alejada de sus bases, donde otro mensajero independiente los llevaba a un pueblo cercano, donde finalmente uno de los aldeanos civiles los trajo. Creo que debería estar listo en 2 semanas, pero podrían no cumplirse debido a las huelgas. ¿Debería prepararme por si no recibimos la entrega? Déjalo así, dijo Danzm, mirando a su agente. Pero vamos a cambiar algunas cosas cuando llegue la próxima entrega. Quiero revisar algunas cosas. Tern exhaló un suspiro de alivio al entrar en las oficinas del escuadrón de Ratel tras más de un mes fuera de la aldea. ¿Era malo sentirse mejor al regresar a su lugar de trabajo que al regresar a casa? Había trabajado duro en la planificación de las huelgas laborales en 2 bases siderúrgicas de Baizan y había pasado 2 meses de su vida convenciendo y preparando a la gente para lanzar una protesta sólida contra Baizan. El pueblo de Enotora era un sueño. Los herreros contaban con una unidad sólida, un líder carismático y una oposición negligente que facilitaba mucho las cosas. Tern había pasado un tiempo viviendo con una anciana que había accedido a encargarse de sus necesidades diarias mientras ella ayudaba a los herreros. La otra aldea representó un desafío mucho mayor. La unidad era escasa, la gente temía perder su trabajo y algunos líderes de los hornos parecían dispuestos a traicionar la huelga para su propio beneficio. Había costado mucho esfuerzo y disputas poner en forma esa segunda ciudad. Excelente trabajo, Tern. No bebo, así que espero que esto sirva por ahora. En su oficina, Ratel le puso una copa flauta de limonada con gas delante. Se sentía elegante, aunque solo era limonada. Parecía feliz mientras se sentaba detrás de su escritorio con su propia copa. Solo logramos presionar a Baizan gracias a tu impecable trabajo. Nada de esto habría sido posible sin ti. Ella sonrió mientras chocaban sus copas. Para nada.
Esto fue un trabajo en equipo. Mientras Term se ocupaba de las bases de hierro, Ratel trabajaba en cosas en la ciudad imperial de Ember. Esta vez no hice casi nada. Gracias a Weasel, lo pasé tan bien, dijo Ratel. Ratel no tenía la autoridad ni el alcance para influir en la ciudad imperial, pero Weasel era diferente. El capitán Ambu había hecho que lidiar con la política y la diplomacia pareciera fácil al ayudarlos a acorralar a un hombre muy poderoso. ¿Qué dijo?, preguntó ella. Baizan está en contacto con Danzo. Ese codicioso les está suministrando metal y armas, espetó Ratel con disgusto. Intentó hacerse el desentendido, pero obviamente habría ayudado a Danzo con mucho más si se lo hubiera pedido. Danzo debió haberlo ayudado con los negocios de la aldea. Term disimuló una mueca de dolor. No era ningún secreto que su jefe no era muy fan de su antiguo líder de clan. Aunque llevaban un tiempo trabajando juntos, y ella sabía que él era diferente a todos los que la juzgaban injustamente, no podía evitar preguntarse qué pensaba realmente de ella. Al fin y al cabo, era una Shimura. ¿De verdad confiaba en ella? ¿Confiaría alguna vez en ella? ¿Y qué pasaba con el resto del equipo? Esas preguntas a menudo la plagaban días y noches. Sin duda fue satisfactorio cuando le dije que sus problemas no desaparecerían. Todos los problemas que Baizan tuvo que afrontar fueron reales. Desde los procesos judiciales y la renegociación con la hoja oculta, hasta las reuniones con sus trabajadores para abordar sus demandas. Según Ratel, estos hombres influyentes necesitaban sentir algo de dolor para que sus mentes, obsesionadas por el poder, se hicieran entender. No es que significara mucho. Como rey de hierro, Baizan tenía una influencia significativa incluso dentro de la hoja oculta, ya que no escaseaba la demanda de hierro, acero y armas, y era un excelente comerciante de hierro. Los Ambu solo podían sugerir que la hoja oculta descartara de Baizan como uno de sus proveedores, pero quienes gestionaban esos contratos podrían no querer hacerlo, ya que complicaría su trabajo y crearía problemas innecesarios cuando Baizan estaba haciendo un trabajo bastante bueno. Baizan también era cercano a la corte del daimyo, por lo que la hoja oculta lo dejara caer de repente podría disgustar al daimyo, algo que la hoja oculta quería evitar. Podríamos llegar a encontrar la nueva base de Root, dijo Term. Los envíos de Baizan iban a alguna parte. Si seguían uno, podrían identificar la base de Root. Ratel estaba seguro de que estaba en la Tierra del Fuego. Por eso elegí a Baizan como nuestro primer objetivo. Root necesita armas, ya fabricadas, o materiales para fabricarlas. En cualquier caso, Baizan parecía la mejor opción para conseguir a Danzm. Había mucha gente a la que querían atacar, pero no todos tendrían forma de llegar a Danzm, ya que mantenían las distancias por el momento, esperando a que el viejo belicista se adelantara. Pero con Baizan, las probabilidades de una conexión activa eran altas, y la corazonada de Ratel resultó ser cierta. Eso fue porque encontraste esa carta, dijo Ratel. Danzm se había llevado la mayoría de sus pertenencias al escapar, pero había cosas en la casa del líder del clan Shimura que no podía mover porque, a medida que la presión aumentaba sobre él en los días previos a su partida, incluso su propio clan vigilaba sus movimientos, lo que lo obligó a dejar atrás algunas de sus pertenencias. Esa carta estaba entre las incautadas por los Ambu. La captura de Shimura Danzm quedaría bien como parte de tu historia, dijo. ¿Cómo te sientes? Term sonrió. Para ser honesto, por extraño que suene, no creo que sea lo mejor para mí. Al principio, el trabajo que había realizado durante los últimos 2 meses no valió la pena. Hubiera preferido estar en combate, pero después de ver las caras felices y las lágrimas de los trabajadores y sus familias al ver sus demandas satisfechas, todo el esfuerzo que habían hecho juntos valió la pena. Podía decir con seguridad que era una de las mejores cosas que había hecho en su vida. Pero eso no significa que no lo quiera en mi expediente, dijo, mirando a Ratel a los ojos. El objetivo del escuadrón era erradicar a Root y a Shimura Danzm. Tenemos mucho trabajo por delante, pero atrapemos a ese traidor. Levantó su copa. Brindo por eso, Term. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.